Buenos días, alumnos, ¿cómo están? Para complementar el desarrollo de nuestra guía práctica 4 y terminar el desarrollo del problema 2 y en adelante, ya que dichos ejercicios serán considerados en el examen parcial de nuestra siguiente sesión. Por lo tanto, me toca completar el ejercicio 2, el cual determinaba la función potencia y su correspondiente resultado por medio del envío del número positivo del exponente y la convocación de la función potencia. En clases habíamos desarrollado su pseudocódigo y luego sus diagramas de flujo correspondientes a su exportación mediante el método tradicional y, por supuesto, el moderno. A esto faltaba complementar el código fuente mediante el programa DEPC++, el cual demanda la aplicación de una librería matemática. El código fuente del ejercicio. Elevar a potencia. Tenemos nuestra librería IOSTREAM, nuestra función matemática mat, los espacios de nombre y luego la generación de la función potencia, ¿no? Para tal caso, nosotros la definimos con dos parámetros de entrada, n, que representa el número positivo, y a, el exponente, ¿no? Ambos con tipo de dato float. E internamente su desarrollo marca la convocatoria de funciones matemáticas como exponencial a por el logaritmo. Log es la función que ustedes van a aplicar de nuestra base n. Y luego solicitamos dicho ingreso de variables por medio de nuestro algoritmo principal y después la convocatoria de dicha función, ¿no? La ejecución de este programa, al momento de compilar y después ejecutar, vamos a ingresar un valor numérico y luego obtenemos el resultado. Dichas pantallas deben ser complementadas en su documentación de la participación número 4, ¿ya? En los siguientes apartados, ¿no? Diagrama de flujo, el diagrama de Chapin, el cual también deben culminar su documentación y, por supuesto, el código fuente. El código fuente que nace de nuestro programa DEPC++ toman captura y después lo pueden completar en su documentación. Ahora bien, a esto también se suma nuestra pantalla de simulación, la cual también puede estar adjunta en el mismo sector mediante la división de celdas. Aquí podemos adjuntar la pantalla de simulación, la cual bastaría la captura de un solo escenario, ¿no? Y completan su participación 4 correspondiente al problema 2. Tengan en cuenta el código fuente, declarar la librería matemática y utilizar las funciones exponencial y log para calcular el logaritmo natural. Ahora vamos a desarrollar el problema número 3. También de la forma tradicional, como los otros dos métodos, tradicional y moderno. En este caso, el ejemplo número 3, el cual está definido en nuestra guía práctica 4, marca las siguientes premisas. Teniendo en cuenta el enunciado de nuestro ejercicio, nos dice diseñar un algoritmo que contenga un subprograma de cálculo de factorial de un número y una llamada al mismo. Voy a capturar el enunciado de la guía práctica 4, lo pueden rescatar desde la página 6 y apuntarlo en nuestra zona de desarrollo.
Bueno, aquí ya el ejercicio nos impone el pseudocódigo que nosotros vamos a considerar. Me quedaré con el enunciado principal. Y para nuestro análisis del ejemplo 3, tenemos como principal entrada, prácticamente nuestro problema no marca una entrada específica. El proceso sí, debemos resaltar la función la cual está enfatizando el ejercicio denominada factorial, ¿no? Por lo tanto, colocamos en el sector proceso la expresión tipo de dato de la función de salida. El ejercicio marca que esta salida sea considerada entera, entero función factorial, y maneja un parámetro de entrada que es de tipo de dato entero, la variable n. Luego tenemos las variables internas que participan en la función, que también son consideradas enteras, y la variable de iteración que recorre los elementos para generar la serie que componen el proceso de factorial, y después está f que almacena el resultado del factorial. Bueno, aquí nos da un comentario, el cual indica advertencia: según el resultado, f puede ser un valor real también, de acuerdo a su amplitud. F también puede considerarse como un valor real, ¿no? Lo vamos a clasificar aquí, real, f. Luego tenemos el inicio de nuestra función, la cual inicializa la variable f que rescata el resultado final con el valor 1. Y luego tenemos la estructura repetitiva. El valor final, en este caso n, a ser. Internamente lo que va a ocurrir en esta estructura repetitiva es el cálculo del factorial. El factorial es igual a factorial por i, y finaliza la estructura repetitiva, fin de este. Sin embargo, ahora toca la devolución del resultado, por eso colocamos devolver f, y por último finaliza la función, fin función. En nuestra salida y en nuestro futuro proceso, líneas más abajo, o en el proceso también nosotros, algo importante es considerar la entrada y salida, ¿no? Sin embargo, el proceso también marca, de acuerdo al ejercicio, la convocatoria a la función factorial. Esto ya lo veremos en el algoritmo principal de la función factorial, en el cual se tiene como asignación una variable x, la cual recibe el resultado enviándole como parámetro un valor de entrada que es número. Número. Entonces, eso indica que tenemos un valor de entrada en nuestro análisis, aquí completando, denominado número. Luego tenemos una segunda convocatoria, el cual se almacena en la variable y. Esta variable marca también nuevamente llamar a la misma función factorial 5. Y lo último ya es la impresión, ¿no? Que lo veremos en la salida. En la salida notarán la, la impresión de cadenas. Por ejemplo, el valor del factorial es el valor factorial es, lo concatenamos con nuestro resultado de salida que está almacenado en la variable x, y el segundo será el valor del factorial de 5 es nuestro resultado está almacenado en la variable y, ¿no? Entonces, esto vendría a ser el análisis para nuestro ejemplo número 3, el cual se determinó la entrada del valor número.
Bueno, en lo que compete al pseudocódigo, se desarrollará en la siguiente diapositiva. Por eso nos dirigimos a la siguiente diapositiva cuando ustedes hayan culminado su análisis. A ver, aquí lo amplío un poco para que lo puedan ver mejor. Bueno, en la siguiente diapositiva tenemos el desarrollo del pseudocódigo tradicional. En este caso, vamos a rescatar el encabezado de entero, función factorial, que es nuestra primera subrutina, el cual junto con él se desarrolla también el pseudocódigo del algoritmo principal, algoritmo función factorial. Bueno, parte del pseudocódigo de la función factorial ya lo hemos desarrollado en nuestro análisis, así que solo tocaría rescatarlo. Estas zonas, desde la definición de variables y la finalización de la función. Ahora, sobre el algoritmo principal, sí compete definir las variables que están participando, quienes son variables enteras, ¿no? Como los valores X, Y y también número. Luego tenemos el inicio y a continuación está la entrada de nuestro valor numérico. Por eso tenemos la expresión escribir. Deme un número entero y positivo. Y luego la correspondiente lectura, ¿no? Leer número. A esto atañe la asignación de los resultados, que también parte de eso lo hemos desarrollado en nuestro análisis. La asignación de los resultados en la variable X y Y. X es igual a factorial de número, que lo voy a rescatar en minúscula. Igual en nuestro análisis en minúscula. Y Y es igual a factorial de 5. Esto obviamente va a demandar que nosotros tengamos que imprimir la salida, escribir, y las cadenas correspondientes son el factorial, el valor del factorial es X, y después tenemos una coma para adicionar la siguiente cadena, el valor del factorial de 5 es Y. Y terminaría nuestro pseudocódigo principal. Esto será nuestro punto de partida para poder nosotros desarrollar nuestro diagrama de flujo tradicional. Y por supuesto el diagrama de Chapin. Bueno, para el diagrama de flujo tradicional, aquí no se olviden rescatar su pseudocódigo tradicional, tendremos la siguiente distribución de objetos, ¿no? En este caso, para la función, iniciamos con el símbolo inicio, el cual ustedes ya conocen cómo desarrollarlo. Voy a rescatarlo de otros diagramas de flujo. Y a continuación está la asignación de el valor de 1 en nuestra variable f de factorial. Será el proceso. Y luego tenemos la estructura repetitiva, ¿no? Esta estructura repetitiva que también vamos a considerar. En este sector. No se olviden incorporar el símbolo del hexágono. Yo voy a cambiar la fórmula al símbolo del hexágono. Acá está. Y lo amplíen.
Bueno, internamente tenemos al for que comienza i con el valor de 1 hasta el valor n. Luego vamos a hacer el proceso en el cual se calcula el factorial. Factorial es igual a factorial por... Y después finaliza la estructura for con la flecha angular. Esto permite establecer el regreso de la estructura repetitiva. Y por último está, al finalizar la estructura repetitiva, el proceso de volver, ¿no? Proceso de volver. Rescatar estos dos símbolos, flecha de flujo arriba abajo y el proceso, para continuar, ¿no? Con la expresión devolver el factorial. Dicha expresión también debe haberse presentado en nuestro pseudocódigo devolver f. Y luego finaliza el diagrama de flujo. Ahora, para el algoritmo principal, también utiliza similares símbolos. Comenzamos con el inicio, luego tenemos la lectura, la cual se basará en un paralelogramo. Aquí cambiaré la forma. Donde la entrada principal es el valor de número. Y luego tenemos nuestros procesos para llamar a la función factorial dos veces. Una enviándole el valor de número y otra calculando el factorial de una constante que es el valor 5, ¿no? De la siguiente manera, ¿no? Entonces, en este sector se plasma el proceso de factorial. Bueno, la función factorial se convoca dos veces y se almacena en dos variables distintas, ¿no? Denominada X y Y. Luego tenemos la salida correspondiente. Para tal caso aplicamos el símbolo de documento. Voy a duplicar este símbolo y lo cambiaré. No se olviden de aplicar símbolo de documento para salida, donde se compone de una secuencia de cadenas como también valores numéricos. Eso ya lo hemos colocado explícito en nuestro pseudocódigo tradicional y lo convocamos de nuevo en esta zona. Por último, ya podría finalizar nuestro diagrama de flujo del algoritmo principal con la expresión fin. De esta forma estaría terminando el diagrama de flujo. Ahora bien, tocaría el diagrama de Chapin, el cual tiene similar partición. Lo voy a duplicar, control C, control V la diapositiva. Tener presente que para el diagrama de Chapin, para la función sí utilizaremos dos columnas y la cantidad de filas será la cantidad de símbolos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dos columnas y 6 filas. Es una tabla. Aquí colocaré el diagrama de Chapin, ya lo dupliqué. Dos columnas y 6 filas. Esto ya lo sectorizan en esta área para poder trabajar. Yo lo coloco a un costado para trabajar directamente, luego ustedes ya lo organizan. Y para el algoritmo principal es una sola columna, 1, 2, 3, 4, 5 filas, ¿no? Una sola columna y 5 filas, ¿no? Bueno, quitamos aquí el estilo. Y colocamos en la primera celda inicio. Y luego tenemos nuestro proceso, calcular, f igual a 1.
Luego tenemos la estructura desde para, lo vamos a combinar. Esta terminología se encuentra ya en nuestro pseudocódigo, así que lo pueden extraer directamente desde esa zona. Y a partir de la segunda columna se desarrolla el for, ¿no? Bueno, borraré aquí el diagrama de flujo. El cual es el cálculo del factorial. Por eso colocamos la expresión calcular. Y luego cerramos, ¿no es cierto? Cerramos aquí, fin desde. Y luego tenemos el proceso de volver. Bueno, nos ha faltado aquí una fila más, calcular, devolver la función. Y bueno, ya podríamos finalizar, ¿no? Vamos a insertar una fila. Y luego finaliza con la expresión fin. En cuestiones de estética, bueno, tenemos que tornar a blanco ciertos bordes. Por ejemplo, esta línea superior del for e inferior solamente el 50%, ¿no? Para finalizar la expresión de Chapin. Ahora sobre nuestro diagrama de Chapin del algoritmo principal también tiene similar desarrollo. Vamos a colocar inicio. Luego tenemos la lectura del número. Vamos a colocar leer número. Y a continuación está nuestro proceso calcular, ¿no? Calcular las expresiones de X y Y, sus asignaciones correspondientes demandan convocar a la función 2 veces factorial. Y después tenemos la salida, el famoso escribir, ¿no? Escribir. Y los caracteres correspondientes. Y por último está el fin. De esta forma terminaría el diagrama de Chapin. A ver, no olvidarse rescatar el enunciado, completarlo en cada diapositiva de su desarrollo de la participación 4. Bueno, ahora tocaría la resolución moderna, es aplicando el pseudocódigo en PCInt. El cual lo voy a abrir directamente, PCInt. Y duplicaré estas diapositivas correspondientes, ¿no? Desde el pseudocódigo, diagrama de flujo y el diagrama de Chapin lo duplicamos estas últimas 3 diapositivas y ahora desarrollamos la zona del método moderno. Bueno, en PCInt la situación cambia porque debemos nosotros transcribir nuestro pseudocódigo tradicional, el cual lo traeré a continuación sobre el problema número 3. Bueno, vamos a crear una función denominada factorial con su parámetro de salida f y su parámetro de entrada n directamente. Luego tenemos la definición de las variables i y f como entero. F puede también ser considerado como un valor real. Esto lo podemos bajar, ¿no? Definir. F como real y el i como entero. Luego tenemos el desarrollo y la extracción del factorial. Y ya a continuación está nuestra función factorial que representa el algoritmo principal, ¿no? Donde sí hemos definido las variables x, y, porque recuerden que y sola, PCInt ya lo reconoce como conjunción, por eso hemos aumentado una doble y. Número, la expresión número sola también ya lo conoce PCInt, por eso hemos aumentado una o más. Son definidos como enteros. Y luego
tenemos la entrada del valor numérico, la doble convocatoria a la función factorial, con un valor de entrada y una constante, que es 5, y después la extracción de dichos valores numéricos, ¿no? Bueno, aquí para completar el valor del factorial x factorial de 5 es y. El valor del factorial de 5. Y esto compondría nuestro pseudocódigo moderno, ¿ya? Para su desarrollo. Tocaría en todo caso rescatarlo. A ver, bueno, yo aplicaré recortes. Ustedes pueden aplicar cualquier método de extracción de imágenes para su respectiva documentación. Voy a rescatar primero el pseudocódigo del factorial. Lo rescato en esta zona. Y continuo a él está el pseudocódigo del algoritmo principal. También lo rescatamos y lo adjuntamos en nuestra zona de trabajo. Algoritmo, función, factorial. Eviten tildes, eso es algo muy importante, evitar tildes. Y bueno, su ejecución, voy a darle un valor positivo y me va a imprimir dos resultados, el de 4 y el de 5. Bueno, a esto también se suma la generación de nuestros diagramas. Si los generamos, este es el diagrama del factorial. Si no tienen zonas ocultas, ustedes mismos lo pueden rescatar de forma directa, lo adjuntan a su participación 4. Y después tenemos el diagrama de Chapin. Luego vamos a extraer también el diagrama de flujo del algoritmo principal, función factorial. Si no tiene zonas ocultas, en este caso sí, se sugiere que ustedes lo exporten, ¿no? Lo guarden, guardarlo en su carpeta de participación 4, pero tengan en cuenta aquí, seleccionar algoritmo función factorial, clásico, guardar en su participación número 4, ¿no? En su guía práctica 4. El problema 3, que corresponde al diagrama de flujo, AP, algoritmo principal.
Dicha exportación ya lo completan en esta zona, lo insertan desde el computador, ¿no? Buscan la ruta correspondiente. Por ejemplo, este es el diagrama de flujo y lo adjunto. Similar desarrollo tendrá el diagrama de Chapin. No se olviden cambiar la vista, ya esto es conocido para ustedes. Cambian la vista, de acuerdo, y también lo exportan, ¿no? Diagrama de Chapin, no se olviden cambiar a Nash-Sherryman, algoritmo función factorial y luego guardar. Luego lo adjuntan en su participación, ¿no? Ahora, a esto se suma nuestro código fuente del problema 3, el cual es el siguiente, ¿no? Colocamos algoritmo, función factorial, hemos aquí definido la salida del factorial como entero, con su parámetro de entrada n, y hemos indicado las variables enteras i y f, y retornamos el factorial. Después tenemos el desarrollo del algoritmo principal, donde se solicita el valor del número, se calcula 2 veces el factorial mediante su convocatoria 2 veces, enviando un valor de entrada, un valor constante y su correspondiente salida, ¿no? Hacen las modificaciones de las expresiones necesarias y lo adjuntan a su zona de participación. Esto es en cuanto al problema número 3. La ejecución también es similar. Dos resultados. Completan su participación 4 y me tocaría presentar el problema número 4 ahora. Bien, para el ejercicio 4, aquí en esta zona, a ver, pasamos al ejercicio 4, el cual trae como definición realizar el diseño de la función y que está asignándole el valor de x al cubo, ¿no? Cálculo del cubo de un número, ¿no? Notarán en este caso la apertura de nuestro algoritmo principal denominado prueba, bien, y luego la participación de una subrutina denominada cubo, quien es una función donde recibe un parámetro de entrada que es x y la devolución correspondiente del valor al cubo de ese parámetro de entrada, ¿no? Para completar aquí el ejercicio 4, en cuanto a su análisis, rescataré su enunciado principal y sobre el análisis, lo rescataré de esta zona del anterior problema. Tener en cuenta que tenemos una función denominada cubo, lo cual se desarrolla en el proceso. Sin embargo, las entradas desde el algoritmo principal no se han considerado. Entonces, esta vez sí, no definidas. Y luego tenemos en proceso el rescate de la función cubo, ¿no? La cual es entera. Vamos a colocar en esta zona entero.
La función la función cubo tiene un parámetro de entrada denominado x, que también es entero, variable x. Y el inicio de esta función marca simplemente encerrar el procedimiento dentro de la devolución del resultado, ¿no? Mediante este simple método numérico x por x por x. Y luego finaliza la función, fin función. En cuanto al proceso que compete al algoritmo principal, solamente se extrae la asignación de la variable n. N, que es una variable interna del algoritmo principal, recibe el resultado que arroja la función cubo al enviarle un parámetro de entrada que es constante, el número 2. En la salida apreciaremos las siguientes impresiones, ¿no? Que es las siguientes cadenas. 2 al cubo es el valor de n. Aquí una breve separación, un espacio. Luego tenemos la siguiente salida, 3 al cubo es el valor, en este caso la convocatoria directa de la función cubo con un parámetro de entrada que también es una variable constante que es 3. Listo, esto forma parte del análisis de nuestro problema 4. Ahora sobre su desarrollo, sobre el diagrama de flujo en cuanto a tradicional, mediante el método tradicional. Resaltar ante todo el encabezado de la función cubo. Y luego tener en consideración el nombre del algoritmo principal, denominado prueba, ¿no? Vamos a colocar algoritmo prueba. A continuación, la función cubo ya la hemos desarrollado en nuestro gran parte del proceso, así que lo vamos a completar, así de pequeña. Y el algoritmo prueba, que bueno, sí marca la definición de variables, la cual trabaja con una variable entera, entero denominado n, y luego tenemos el inicio del programa, donde tiene una asignación para n. N es igual a cubo de 2, constante, y luego las correspondientes salidas. En la salida tenemos la etiqueta escribir y la secuencia de cadenas que también han sido definidas en nuestro análisis. Claro que las separamos por comas, ¿no? Por comas. Esto ya permite finalizar el algoritmo principal. Fin. Este es nuestro análisis para nuestro ejercicio número 4. Nos tocaría ahora desarrollar el diagrama de flujo, el cual también está sencillo debido a que es un programa corto. Bien, esto se lo voy a duplicar, voy a colocar diagrama de flujo. Bueno, aquí está rápido y sencillo, que basta con nuestras particiones inicio, proceso y luego estaría nuestro fin, ¿no? En este caso, para la función cubo, el proceso principal es devolver, ¿no? Devolver x por x. Y esto finaliza, ¿no? Finaliza con la expresión fin, que es misma simbología que el inicio, teniendo en cuenta su desarrollo. Ahora, sobre el algoritmo principal, bueno, tenemos al inicio un proceso y una salida, ¿no? Entonces, similar estructura, voy a considerarla a continuación. Inicio, la asignación n es igual cubo
llamamos a la función cubo, le enviamos el parámetro de entrada 2 y luego tenemos nuestra salida, ¿no? La salida correspondiente por medio de una símbolo de documento, ¿no? Muy bien, utilizar para la salida símbolo de documento y las cadenas correspondientes que ya fueron definidas en nuestro análisis, ¿no? Código también. Y terminaría de esta forma el diagrama de flujo para el problema 4 de resolución tradicional, ¿no? Con esto también se suma nuestro diagrama de Chapin. Lo haré en esta misma zona. Ustedes ya lo subdividen en la siguiente diapositiva, también lo pueden completar, ¿no? Bueno, aquí fácilmente son 3 filas, una columna. Y después tenemos 4 filas, una columna, ¿no? Le quitamos el estilo a nuestras dos tablas. Colocamos inicio. Y luego vendría el proceso, calcular toda la expresión de volver y terminamos con el fin. Después, para el algoritmo principal, tenemos inicio. Después tenemos calcular, porque sigue un proceso. La asignación de la variable n, que es recibir el resultado de cubo, enviándole el parámetro 2. Y luego escribir para la salida nuestra secuencia de cadenas, ¿no? Y por último, finaliza con el fin. Esto vendría a ser nuestro diagrama de Chapin, ¿no? Ustedes ya lo completan en la siguiente diapositiva, lo estructuran mejor, le colocan diagrama de Chapin. Ahora, en cuanto a la resolución moderna, voy a rescatar estas zonas y presentaré aquí el pseudocódigo mediante PCI. Bueno, considerando nuestro pseudocódigo tradicional, en PCI también es mucho más sencillo. Aquí vamos a colocar algoritmo prueba. Luego comentamos la expresión variable. Vamos a definir nuestra variable n como entero. Y después tenemos el inicio. Y a continuación está la asignación, ¿no? N es igual a la función cubo, que todavía no está desarrollada. Lo haremos líneas arriba. Llamamos al comando función. Y en la parte superior recordar que la variable de retorno, no hay variable de retorno, pero sí esto va a demandar colocar una variable auxiliar solamente para PCI, ¿no? El nombre es cubo y el parámetro de entrada es X. Y a continuación vamos a definir, ¿no?, la variable R como un valor real. Y luego asignamos el resultado para R, que es este método X por X por X.
Esto lo hacemos exclusivamente solo en el caso de PCI, ya que en código fuente sí, normal podemos nosotros trabajar en la devolución, ¿no?, del resultado. Bueno, a continuación continuamos el desarrollo del algoritmo principal, prueba, teniendo en cuenta nuestro pseudocódigo. Bueno, aquí tener presente que prueba, después que ha definido su variable, tenemos la asignación n es igual a cubo, llamamos a la función cubo y le enviamos el parámetro 2. Y luego tenemos la salida, ¿no? Que demanda imprimir, escribir las siguientes cadenas. 2 al cubo es 2 puntos, coma n, otra etiqueta. Escribir 3 al cubo es 2 puntos, coma, cubo 3. Bueno, y esto ya finaliza nuestro ejercicio y lo podemos ejecutar, ¿no? Para ver su performance. Serán dos resultados ya fijos, ¿no? Porque no tenemos entrada, ¿no? Son resultados constantes. Y lo pueden ya documentar, ¿no? Particionando sus zonas de rescate, ¿no? Por un lado, la función cubo lo rescatan en su parte. Y por el otro lado tenemos el algoritmo principal denominado prueba. También hacen su rescate correspondiente del pseudocódigo y completan su participación. Bueno, lo que sigue ya es conocido para ustedes, que es generar los diagramas de flujo como el código, perdón, el diagrama de Chapin para su correspondiente rescate, ¿no? Ahora, sobre el código fuente, eso sí demanda la siguiente transcripción, ¿no? Vamos a colocar aquí algoritmo, prueba. Luego tenemos la definición de la librería, los espacios en nombre. Y luego vamos a definir la función cubo, ¿no? En este caso, la función cubo, mediante nuestro pseudocódigo tradicional, es considerada entera. Por eso colocamos aquí int cubo y su parámetro de entrada, que es x, que también es un valor entero, int x, punto y coma. Esto lo vamos a volver a transcribir para su desarrollo correspondiente, que es directamente en el return, ¿no? X por X por X. Al final, punto y coma. Ahora viene nuestro algoritmo principal, que está encerrado en la función my, en la subrutina my, que marca la declaración de variables, en este caso, y luego su respectiva asignación, ¿no? N es igual a cubo. Llamamos a la función cubo y le enviamos un parámetro de entrada que es 2, punto y coma. Y luego solicitamos la impresión. 2 al cubo es, entre comillas, doble. Concatenamos con la variable n y un salto de línea, en line. Nuevamente otra salida, code. 3 al cubo es, voy a rescatar la misma cadena porque es similar. Y lo concatenamos con directamente con la convocatoria a la función cubo y le enviamos el parámetro 3, ¿no? Y bueno, esto sí puede finalizar con un simple punto y coma porque ya es la última sentencia de código fuente y termina nuestro código fuente. Esto ustedes lo pueden compilar, ¿no? Lo guardan, ¿no? Aquí, ejemplo, estamos con el ejemplo 4.
y veremos luego su ejecución directa, ¿no? Donde marca resultados, ¿no? Directos y constantes. Esto es en cuanto al problema número 4. No se olviden extraer su código fuente, su pantalla de simulación para documentar en la participación 4. Ahora bien, se suma a nosotros lo que es el problema 5. Me voy a rescatar aquí. Problema 5, ya para ir finalizando. En el problema 5 nos establece trabajar con funciones trigonométricas, ¿no? Aquí tenemos el algoritmo seno-coseno en grados, el cual lo voy a presentar ya desarrollado. Un momentito. Bien, para extracción del enunciado, rescataré su enunciado principal en la parte superior. Y luego, sobre el análisis, si bien es cierto, nosotros tenemos que considerar si es que existe alguna entrada o alguna salida. Por ejemplo, nuestro pseudocódigo ya impuesto por la guía práctica 4 marca definir una subrutina denominada coseno. Son dos subrutinas, coseno y seno, las cuales las voy a desarrollar en la siguiente secuencia del video. Bien.